todo lo que te da el candidato es información muy válida. Y cuando digo todo, digo desde el momento en que le llamas para concertar una entrevista con él, hasta durante la entrevista, cómo llega, cómo va vestido, cómo te saluda, cómo se despide, cómo se desarrolla el ritmo de esa entrevista, ¿no? Cuál es ese contacto visual. Toda esa información no verbal a mí me da mucha información. Y respecto a los silencios, ¿no? El silencio es el gran temido, ¿no? Es el gran miedo en una entrevista, a veces también para el entrevistador, ¿no? Hay que llenar de información esa entrevista, pero cuando el candidato hace un silencio porque está pensando, a mí la información que me da es que está tranquilo, está confiado porque se toma esa confianza de parar y pensar y no está con esos nervios de todo el tiempo estar respondiendo o hablando, ¿no? Con lo cual, de entrada me da, bueno, esa impresión, pero también me da una información del estilo personal de cada uno. Hay gente que no necesita esos tiempos y hay gente que sí. Es una cuestión de estilos. Es el entrevistador el que abre la entrevista y el candidato lo que tiene que hacer es seguir y ser muy flexible al ritmo y bueno, pues al proceso de entrevista del entrevistador. Lo que sí que es negativo es cuando te cambian la entrevista, que esto hay entrevistados que te lo hacen, que te dicen, eso te lo explico luego, ¿no? O esto mejor no comentarlo. O sea, cuando te cuestionan el proceso de la entrevista o una pregunta, nosotros lo valoramos como, bueno, al menos quizá no es del todo positivo. Por tanto, se tiene que ser muy flexible, muy explícito en las respuestas, ¿no? Con una escucha activa muy importante para que respondas realmente a lo que te están preguntando. Sí que es verdad que el inicio del proceso de entrevista, muchas veces las primeras conversaciones o los cruces de palabras suelen ser, pues, a veces pues muy banales y que hacen que te relajes en el proceso de entrevista. Y ese sí que lo puede empezar un entrevistado o un entrevistador, ¿no? Cómo te posicionas en la silla, sentado. Realmente es muy importante, por ejemplo, no invadir el espacio del entrevistador o no estar excesivamente relajado, sino pues en un punto medio, ¿no? A nivel de posicionamiento ante el entrevistador. Y luego también el tema de gestual, de manos, de cara, que tiene que estar muy acompasado con la comunicación verbal y que no destaque excesivamente. Los aspectos importantes en la comunicación verbal en una entrevista de trabajo es la precisión del lenguaje. Por ejemplo, es explicar de forma concreta lo que uno ha hecho, lo que uno quiere hacer, responder a las preguntas que le hacen verdaderamente y no divagar o irse por las ramas o decir cosas que no corresponden. Y luego tiene que haber consistencia entre el lenguaje verbal y el no verbal. O sea, no puedo yo estar contando algo bueno con cara de, ¿no? O estar contando algo triste riéndome. La consistencia, todo mi cuerpo tiene que acompañar ese mensaje que estoy dando yo verbalmente. Y también, sobre todo la gente más técnica, la gente más joven, tiende a hablar en jerga. No tiene empatía para saber que a lo mejor su interlocutor no es un experto en la materia técnica y entonces habla en jerigonza, digo yo, ¿no? En el lenguaje técnico, y yo que puedo anotar que no hace un esfuerzo de comunicación, de cerciorarse que la otra parte está entendiendo realmente lo que yo soy, yo he hecho o en qué consistió mi experiencia. La mejor forma es agradeciendo la oportunidad o el tiempo que se le ha prestado y reiterando que tenemos interés en la posición o en el proyecto que se nos ha ofrecido. No hay nada más frustrante para un entrevistador que haber estado una hora con alguien y se va como vino y no te dice, mira, esto sí que me interesa, o mira lo que me has comentado esto, o oye, que estoy disponible, que quiero seguir adelante. Entonces, agradecer y reiterar el interés.